idiomas mil, con voz angélica, y si pudiera conocer la ciencia y sus misterios, entender, de nada servirá si no tengo amor. Si riquezas doy a los demás, queriendo hacerles bien, si demostrar caridad, y aún si diera al pobre de comer, de nada servirá si no tengo amor. El amor por siempre durará. En esta oración presentar el tema sobre la familia, tema final. Pero antes de presentar el tema de la familia, quiero decir dos cosas. La primera, comentarles algo sobre la historia de Valentín. ¿Conocen quién fue el sacerdote Valentín? ¿Y por qué se celebra el Día del Amor y de la Amistad?
unas pequeñas palabras para que tengamos más o menos una idea de por qué. Se calcula que en Estados Unidos, comenzando por nuestra nación, el día de San Valentín, el día de las Madres y Navidad son las 3 fechas donde más se vende comida, regalos, flores, tarjetas. Vamos a tomar el día de San Valentín. ¿Quién fue Valentín? ¿Cuándo existió? ¿Por qué se celebra hoy día en honor a él esta fiesta? La historia cuenta que Valentín es un nombre latino, se dice valens, valentis, que significa valiente o que está repleto de coraje. Y la palabra coraje traduce la fuerza del corazón. Valentín vivió en la época en que el emperador Claudio II gobernaba el Imperio Romano. Claudio II había hecho una prohibición de que no quería soldados que estuviesen casados dentro de su ejército. Qué cosa rara, ¿no? Y él decía, si un soldado se casa y tiene familia, se hace más débil porque pierde sus energías. Y no podían casarse los soldados. Algunos lo hicieron a escondidas. Valentín, que era sacerdote en esa época, dijo, no estoy de acuerdo con el decreto del rey. Y me importa lo que él piense. Cuando una pareja de novios vengan a mí, yo los voy a casar y que vengan las consecuencias. Y así hizo con muchas parejas. Cuando el emperador se dio cuenta que Valentín había violado lo que el rey ha dicho que no se hiciese, tomaron a este sacerdote y lo encarcelaron. Y se calcula que también lo decapitaron. Más adelante, la Iglesia Romana, a través de un papa, dio como decreto que el 14 de febrero, la fecha de su nacimiento del sacerdote, se celebrase en honor al amor y a la amistad. Y hoy día tenemos nosotros una tradición que ha corrido o ha recorrido el mundo entero, prácticamente. Pero es importante que les diga también que cuando se habla del amor, esta palabra nosotros la conocemos así, como un solo término. Pero cuando nosotros estudiamos los originales, tanto hebreo, griego, el mismo latín, encontramos que la palabra amor, según la civilización griega, tenía 3 términos. Existía el amor eros, donde deriva la palabra erotismo, erótico, el amor carnal en honor a una diosa griega, la diosa del amor, el amor carnal, eros. Existía el amor filia, es el amor entre los hermanos y los amigos. Por eso Jesús le dijo a Pedro, ¿de verdad que tú me amas? Porque Pedro estaba usando la palabra fileo. Y Jesús le dijo, ¿de verdad que tú me amas con el amor agapao? Ágape. Y Pedro dijo, Señor, tú lo sabes todo. Es que el amor fileo o el amor filía es el amor entre los amigos, entre los hermanos, en la familia. Pero cuando se habla del amor agape o agapao, quiere decir el amor de Dios que es supremo por encima de todos. Y gracias porque hermana Patricia ha cantado a ese amor, el amor de Dios. Cuando uno analiza también algunos escritores que han hablado sobre el amor, sobre la familia, recuerdo hace unos años estudié una revista donde narraba las 3 clases de amores. El amor condicional, yo te amo sí, a base de condiciones. El amor ¿por qué? Porque que traduce causa. Te amo porque tienes una buena libreta de bancos, derivas de una familia muy rica, voy a heredar parte de lo que tus padres van a dejar. El amor ¿por qué? Causal. Y existe el amor a pesar de. El primer amor se llama condicional, el segundo se llama causal.
Y el tercero, a pesar de, significa el amor concesivo. Y ese es el amor de Dios, el mismo amor ágape. Dios nos ama a nosotros a pesar de lo que somos. Nos ama a pesar de que somos malos. Como dice el apóstol Pablo, Dios encarece su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor concesivo, el amor a pesar de. Eres pecador, me has traicionado, no me obedeces, pero Dios sigue amándonos a nosotros. Y es verdad. Y en base a esa idea nosotros vamos a estudiar hoy lo que es la unidad familiar, que es igual a fortaleza social. Recuerdo que hace unos días me llamó un hermano para preguntarme ¿qué entiendo yo por la palabra axioma? Digo, bueno, me están utilizando como diccionario. Diccionario dice que axioma, por el griego, es una verdad que no necesita demostración. El todo es mayor que la parte. ¿Sí o no? Eso es un axioma. El sol sale para todos. Eso es un axioma. Porque es una realidad que yo no puedo pensar demasiado porque la entiendo de una vez. Vamos a hablar usando Efesios, una de las epístolas o cartas que escribió el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo era una persona muy especial. Vamos a decir que él nació en lo que hoy día sería Turquía. Wow. ¿Y por qué? Porque esa provincia, Asia Menor, era propiedad del Imperio Romano. Como por ejemplo la gente que nace en Guam o las Islas Vírgenes Americanas son ciudadanos norteamericanos. Los que nacen en Puerto Rico por igual, porque es propiedad del territorio norteamericano. Pablo nació en un lugar así, conocido como Tarso. Su nombre no era Pablo, sino que él tenía otro nombre. Se decía ¿cómo? Saulo. Por eso dice Saulo de Tarso. Como no existía la manera de dar un apellido a las personas, sea Smith o Pérez o Wong, la gente era identificada por la carrera, por el lugar de origen, por donde venía el padre y donde había nacido. Entonces se identificaba a Pedro o a Pedro, por ejemplo, en el caso de Betsaida, Pedro de Betsaida, Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, Judas de Queriot, porque de la viña de Queriot, y así los identificaba. El nombre de él, traducido del hebreo Saulo, quiere decir una persona que se siente engreída, esponjada, con el ego demasiado alto. Eso significa Saulo. De hecho, ¿se acuerdan ustedes del rey Saúl? Él deriva de la misma línea de Saúl, genealógicamente hablando. ¿No sabían eso? Deriva de allí. Y de por sí, antes de Pablo conocer al Señor Jesús, se parecía en el orgullo a Saúl, porque Pablo tenía a su edad el grado académico de un doctor de la ley, la facilidad para hablar 4 idiomas, wow. Hebreo, arameo, latín, griego, con nacionalidad romana, porque nació en una provincia romana, con todos los derechos, perteneciendo a lo que sería el Senado hoy en Estados Unidos, que se conocía como el Sanedrín. ¡Wow! Estoy tratando de, más o menos, de actualizar las ideas para que nos entendamos mejor o yo me pueda comunicar mejor con mi audiencia. ¿Estoy claro en eso? Imagínese usted una persona joven con un doctorado, un PhD. ¿Usted se imagina? 4 idiomas, miembro del Senado, con poder político, económico, tomaba decisiones y le escuchaban, habiendo pasado por el mejor de los maestros, Gamaliel, que era la autoridad entre los hebreos.
Eso hacía que este muchacho, ¿qué? Se creciera y mirara a los otros, ¿cómo? Por encima, ¿verdad? Eso era normal. Y Dios dice, aprende todo lo que aprendes. Aprende idiomas. Vuélvete un hombre de mucha autoridad, que a la postre yo te voy a volver nada. Y eso es lo que significa Pablo. ¿Sí? Ese nombre, Paulus, Paul, Paolo, Pablo, no importa el idioma que usted lo diga, Pavlov, en ruso si lo quiere decir, ese nombre se traduce anonadado, empequeñecido, vuelto nada. Y Dios lo volvió nada para convertirlo en alguien a quien usar para su gloria y honra. Esa es la obra de Dios, hermanos. Ese era Pablo. Y fue tan grande, no de estatura, porque aproximadamente llegaba como su cabeza al hombro mío. Era pequeño, era bajito, pero tenía una roca fuerte, era un hombre de carácter, era fuerte. Así es que a los hombres pequeños Dios los hace compensados. Cuando los hace pequeños les da otras cosas que los grandes asustan. ¿Se acuerdan de Napoleón Bonaparte? Era pequeñito e hizo atemorizar y temblar a los grandes. Pablo escribe entre 12 a 13 epístolas. Y las epístolas de Pablo son la columna vertebral de todo el Evangelio de Jesucristo. Si usted saca el Evangelio de Jesús y las epístolas de Pablo, queda muy poco en el Nuevo Testamento. Muy poco. Si es que Dios sabía por qué iba a utilizar a este muchacho. Y camino hacia Siria, que en hebreo era Padán Aram, existe una ciudad donde él iba para perseguir a los cristianos, ni siquiera cristianos. Le decían, en Antioquía le decían la gente del camino, y ahí se le dijo cristianos. Y en ese momento Dios derribó a Pablo de donde iba y lo derribó de su orgullo. Lo encegueció, lo volvió nada. Y Pablo dijo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Dice, tú vas a ser instrumento para los gentiles. Esa epístola a los Efesios, la palabra Efesio o Éfeso quiere decir deseable. La ciudad de Éfeso era un puerto marítimo, una ciudad comercial. Ahí había un templo dedicado a la diosa Diana, la diosa de la sabiduría y de la belleza. Y cuando Pablo escribió esta epístola a los Efesios, junto con otras como los Romanos, Colosenses y demás, Pablo estaba en una prisión conocida como la prisión mamertina en Roma. Y uno dice, ¿cómo es posible que una persona sola, triste, rodeada de agua, porque la prisión estaba rodeada y todo era humedad? Y Pablo se calcula que era una persona asmática, y el asma con la humedad, ¿verdad? Que no juega bien. Sin embargo, en un estado como ese, y las prisiones de aquella época no son como las prisiones de hoy. Una prisión es prisión, no importa la decoración que tenga, porque siempre te quita la libertad. Pero si comparamos las prisiones del pasado con las de hoy, algunas de hoy parecen pequeños hoteles por las comodidades. Ellos no tenían nada de eso, ni siquiera mucha iluminación. Y a veces las ratas, las cucarachas, eran los acompañantes de los presos. Humedad. Ni siquiera buenos lugares para el aseo personal. Y gracias a Dios que como Pablo era romano, le dieron cierto tipo de consideración y libertad para recibir a la gente, aunque estaba atado a cadenas. Pablo murió decapitado en Roma, porque ese era el castigo que se le daba a la gente que era ciudadano. No lo crucificaba, sino lo decapitaba. Pero aún decapitado, Dios sigue hablando a través de sus epístolas. Y él será levantado, su cabeza será renovada y un cuerpo nuevo para servirle al Señor. Continuar en el servicio. Esta epístola dedicada a los Efesios tiene que ver con el plan de la redención, tiene que ver con lo que Dios hace en favor del hombre.
Hay tres elementos que Pablo usa en Efesios. Él se vale del matrimonio, son ilustraciones, se vale del cuerpo y también se vale del edificio. Por eso esta es una de las más profundas de sus epístolas. Vamos a analizar los términos que tenemos acá. Ya leímos, pero vamos a ver entonces los términos que traducen para hacer un poquito de hermenéutica. ¿Qué quiere decir eso? Sacar lo que está oculto para que se vea más claro. Hermenéutica. ¿Ha oído hablar de la palabra hermético? Que está cerrado. Entonces la hermenéutica nos ayuda a abrir lo que está cerrado para que quede en Apocalipsis. Quede como revelado, quitado el velo. ¿Está bien? Vamos a seguir para ver entonces el análisis. Hay un preludio de este sermón. Y es que hoy conocemos nosotros el matrimonio. Y ahí hay que preguntarse, se cuestiona mucho del matrimonio. Ya la gente, alguien me dijo en estos días, mucha gente se junta, pero pocos se casan. Me gusta que los mexicanos usan una palabra donde dicen ellos, casados. Y dice, ¿qué significa para un mexicano casados? Casa para dos. Casa dos, casa dos. ¿Ven? Casa para dos. Interesante eso. Porque unirse, mi esposa y yo tenemos, pues ya nos conocemos en eso. Ella dice, cuando uno va a casa de otra persona y son parejas, hay que salir temprano. Porque el muerto y el arrimado a los 3 días apestan. Pierde. Casa para dos. Dice la palabra de Dios en Génesis que el hombre dejará a sus padres. Y noten que la palabra dejará no es lo mismo que abandonará. Cuando usted deja, puede volver a recuperar lo que dejó. Pero cuando lo olvida o lo abandona, significa que no. Y parece que muchas personas están siguiendo más el verbo abandonar que el verbo dejar. Porque hoy día mucha gente abandona a los padres, abandonan a los hijos, abandonan a los niños, a los adultos. Yo he tenido el privilegio de ministrar, como capellán que soy, en centros geriátricos y en hospitales. Y la gente se va antes de la hora por la soledad en que se vive. Conozco de una señora en un nursing home que el nieto la entró a ese lugar engañada, diciéndole que la iba a trasladar a tal país, y tiene aproximadamente 4 o 5 años allí. Y cuando nuestras hermanas de la iglesia van, dice, consígame a mi nieto, y la visito. Mi esposa y yo tenemos también la experiencia de cuando mi cuñado estaba en un nursing home donde nadie venía a ver a los compañeros de él, y un día dijo un señor de habla inglesa, ese hombre es bienaventurado porque cada semana tiene visita. Yo llevo años aquí y ni siquiera se acuerdan de mí. La gente abandona mucho. No sabemos, no abandonemos. Podemos dejar, pero no abandonar. Dice claramente, se allegará a su mujer, no se unirá a un ser del mismo sexo, porque en la mente de Dios no iba a haber relación de personas iguales. Eso ha sido en la mente de los seres humanos y en la mente del enemigo. Nótelo bien, Dios no hizo a Adán y a Abraham, ni hizo a Eva y Genoveva. ¿Saben por dónde me estoy yendo ahora? Cuidado, no quiero ser muy explícito para que nadie se me ofenda, porque yo sé que esto que estoy diciendo va a salir para que otra persona lo vea y lo escuche. Pero Dios no hizo Genoveva con Eva, ni hizo a Adán con Abraham, hizo a Adán con Eva. Y ese es el plan que él quiere. Que la otra gente haga sus propias elecciones, pagarán las consecuencias de sus elecciones, y como dice Romanos 1, el extravío de sus pasiones. El plan de Dios no contemplaba que el hombre tomase para sí mujeres, poligamia. No contemplaba relación entre iguales. Acordémonos de Sodoma y de Gomorra y los días de Noé. Esa era la práctica común. Por eso yo pienso que el fin no está lejos, por lo que estamos mirando. No solamente en nuestra nación, sino en el mundo, en todos los continentes. No lesbianismo, no poligamia. Dice claramente que serán 2 en una carne. Unidad, relación íntima, no divorcio.
Tampoco el plan de Dios. Dios nunca contempló el divorcio, es el plan del enemigo. Divorcio, seguir por vías diferentes, según la etimología latina. Los planes del enemigo son opuestos a los planes de Dios. El enemigo busca destruir el hogar, porque el hogar es obra de Dios. Un hogar es el medio que Dios utiliza para fortalecer la sociedad. Y las sociedades están hechas de hogares. Y las iglesias por igual. En la medida en que el hogar es destruido, se destruyen las instituciones, se destruye la sociedad, se destruye la iglesia, las instituciones. Dios contempló que no hubiese relación, y tenemos el caso. Salomón, todas las relaciones que tuvo. David, cosecharon la consecuencia de la poligamia, que no fue aprobada por Dios. Dios se la permitió, pero le permitió al ser humano cultivar el fruto de sus elecciones. David, ¿se acuerdan el caso de David? Varias mujeres. Y Natán le dijo, la espada no se va, ahí no se va a separar de tu casa. Y tuvo sangre hasta antes de morir. Y aun cuando estaba muriendo, un hermano que iba a heredar el trono, Salomón, o el otro hermano se rebela. Y su propio hermano tiene que dar la orden de que maten a su hermano en el mismo templo. Cuando hay familias de distintos padres y madres, mire, la cosa, como dice el programa, se pone dura. Porque hay siempre peleas. Y a la hora de repartir, peor se vuelve. Dios no contempló la poligamia, el enemigo la ha hecho. La homosexualidad es obra del enemigo, el lesbianismo es obra del enemigo, el bestialismo, gente con relación con animales. No es juego, hermanos. El incesto, relación con seres cercanos, padres con hijas, primos con primas, hermanos con hermanas. Mi esposa dice una declaración que, aunque a veces suena feo decirla, ella dice a las madres: cuiden a sus hijas aún de sus propios padres, porque el enemigo puede tentar aún a su propio padre. Niños que han sido violados por tías, por tíos, por abuelos, por abuelas. El mundo se ha desviado, el mundo ha perdido la orientación, el norte. Es lástima que estemos viviendo estos últimos días, pero somos privilegiados porque veremos el reino de la gloria muy pronto, la inauguración de la eternidad. Pornografía, fornicación. La pornografía está donde quiere, está en la sopa. No se promociona un carro si antes no se exhibe el cuerpo de una mujer. Y todo lo que se promociona hoy día es a base de pornografía infantil. Y notan ustedes ahora cómo descubrieron maestros que estaban haciendo filmaciones. O sea que ya no hay confianza ni siquiera en los maestros. ¿Entonces imagina usted darle un hijo a una maestra, un maestro, y ese maestro, esa maestra, en relación con su niño o con su jovencita? Estamos viviendo, hermano. Yo digo con toda exactitud y con toda honestidad, estamos viviendo los últimos días. Yo digo amén. Porque estas son señales de que tenemos que preparar y acercarnos mucho más al Rey de la Gloria. Prostitución, adulterio, hábitos solitarios, divorcio, todos esos son los planes del enemigo. Vamos a analizar un poquitito los términos del texto. Estar sujetos no significa ser esclavo o esclava de. Hay hombres o mujeres que piensan que sus parejas son su propiedad. No. Y hombres tan cómodos que hasta la toalla hay que llevársela al baño y servirle la comida y lavarle los platos. No sé si estaré exagerando, pero yo he visto eso. Estar sujeto significa ¿qué? No ser esclavo, sino obedecer, vivir una relación con otros sin dañar ni ser dañados. Amén. ¿Qué dijo amén? Gloria a Dios, es así. Casados, con casa para dos, como dicen nuestros amigos y hermanos de México. Como el Señor, en consonancia con la ley del amor, la ley de Dios, que ya la hemos estudiado durante toda esta semana. Cabeza de la mujer, su representante, su líder, su compañero, no su castigador.
Porque también hay mujeres y hombres que se las dan a los puños. Estamos mirando la historia de un famoso Ali, que cada vez que se embriagaba, pues los hijos y las mujeres a recibir golpes. ¿Quién ha dicho al hombre que tiene potestad para golpear a una mujer, o a la mujer al hombre? Mi esposa y yo nos hicimos un juramento que el día que tuviésemos que pelearnos, mejor nos dejábamos. Y gracias a Dios nunca nos hemos dejado ni hemos peleado. Y me dijo, si tú me tocas, hasta ahí llegamos. Digo, sí, yo te voy a tocar, pero para acariciar. Pero para pelear nunca. Y eso de que estaba disgustado, yo voy a dormir hacia los pies en otro cuarto, nunca. Me traía, nunca nos vio a nosotros dormir separados. 36 años. Por la gracia de Dios. Los hijos observan mucho. Significa que usted no es el que manda más allí. Como dice un señor, yo en mi casa mando yo y la última palabra es la mía. Le preguntan a un amigo, ¿cierto? Dice, sí, no, si mi señora no está ahí. Tú eres el guía, tú eres el apoyo de esa señora. Como Cristo de la iglesia, Cristo el firme fundamento. Y si un hombre no le da seguridad a una mujer, la mujer se siente débil, no se siente apoyada, inestable, es cierto. Eres la roca firme porque te has apoyado en Jesucristo. ¿Se acuerda del programa que decía que hagamos de Cristo nuestro huésped de honor? Cuando eso hacemos, el hogar se fortalece. Cristo es la roca eterna de los siglos. Todo lo que cae encima de la roca se rompe. Y cuando la roca le cae encima algo, lo vuelve pedazos. Por eso estamos apoyados en Jesús. Y esta iglesia se apoya en Cristo, la roca eterna de los siglos. De nada sirve la conferencia general, las uniones, las divisiones, las iglesias locales, si no están apoyadas en la roca eterna de los siglos, Cristo Jesús. De Él viene la salud, el poder para vencer. Sin Cristo el hogar es debilidad y es enfermedad. Por eso hay tantos hogares enfermos. Y hasta en la iglesia divorcios, hermanos. Dice, amad a vuestras mujeres. Mujeres está en plural, porque el vocativo imperativo aparece en plural, maridos. Solo con amor y entrega se logra la unidad familiar. Solo así. Y algo peor, yo sé de parejas que tienen cuentas separadas. Mi esposo y yo tenemos cuentas comunes desde que nos juntamos, nos casamos. Hace 36 años. Claro, con el miedo que hay hoy, cualquiera las tiene. Porque yo sé de un amigo que una vez se peleó con la señora y la señora inmediatamente aprovechó. Yo dije, corre al banco para que no te dejen pelado. Óigame, y le había sacado el 90% de los ahorros. Y se llama Lorena, como la que hizo la acción así loca contra el que le hizo infidelidad. ¿Se acuerdan el caso, verdad que sí? Una muchacha ecuatoriana, no voy a mencionarlo porque es medio feo el caso, pero se llamaba así. Mira, las Lorenas son peligrosas, corre, que te va a dejar. Y el muchacho corrió al banco, se llevó de mí. Y mire, si se dilata un par de días más, lo deja en cero, le quita la cuenta. Pero si somos cristianos, tenemos principios. Yo creo que nosotros podemos tener cuentas comunes. Mi esposa y yo teníamos, ella tiene la costumbre, la teníamos allá porque aquí al venir pues no tiene las mismas facilidades, pero yo solamente firmaba mi cheque y ella se encargaba de hacer los ahorros, pagar la casa, comprar todo eso. Ahora básicamente el caso eso soy yo, pero seguimos siendo los mismos, con cuentas comunes. Lo que ella tiene yo lo sé, y lo que yo tengo ella lo sabe. Y si hago una transacción, yo le digo, hice esto. No hay secretos entre nosotros. Eso dice la palabra. Se produce el resultado final, que es la fortaleza social. Cuando hay unidad, santidad y limpieza, dice el texto. ¿Tienes un hogar limpio? No solamente limpio en lo físico.
limpio en lo físico, también limpio en lo mental, en lo emocional, en lo espiritual. Hay gente que tiene una reserva especial de pornografía. Recuerdo el caso de un señor en la Argentina que estuvo en la iglesia y el pastor fue a su casa. El hombre estaba enfermo y no sé por qué, por curiosidad, el pastor se bajó. Parece que el mismo Espíritu Santo le dijo: bájate y mira debajo de la cama. Había una cantidad de botellas que el hermano se había inclinado el codo por varias semanas. Y le dice el pastor: mi hermano, ¿y estas botellas? Dice: pastor, usted es intruso, ¿eh? Estaba enfermo porque el hombre no había abandonado la bebida. Entonces el pastor: pues no vale la pena que ore por usted. Dice: ay, no, pastor, ore, a ver si el Señor me reprende este hábito diabólico que tengo, que todavía no puedo. Hay gente en la iglesia peleando con hábitos negativos que no pueden dejar. El Espíritu de Dios toca esos corazones, ayuda a la gente para que pueda desprenderse del tabaco, del café, del alcohol, de las drogas. Se ve gente también que estando en la iglesia se dan sus viajecitos también. ¡Wow! Espíritu de Dios toca esos corazones. Son templos de Dios. Tu cuerpo es templo de Dios. Y cuando haces lo indebido, tienes que pagar las consecuencias. El organismo manda la factura a las acciones indebidas que hacemos. Mi esposa y yo conocemos un amigo que no respetó dieta, no respetó prescripción médica, y ahora mismo está con una pierna menos, fruto de la diabetes. ¿Es así? You have to pay the price, a very high price, of your decision and of your actions. Yeah. ¿Están tus seres amados apartados, consagrados para Cristo y su servicio? ¿Tratas bien a los demás, a los tuyos en tu hogar? ¿Te obedece por amor o por miedo? Llegó el papá, corran, porque llegó el hombre, llegó el dictador, y los muchachos todos se sientan tranquilos como que no ha pasado nada. Eso no es amor. Hay mucha gente que obedece así, por miedo. Amar a tu mujer te ayuda a amarte a ti mismo. Por eso yo sufro tanto cuando oigo: fulano y tal le fue infiel, o fulano y tal le fue infiel. Eso es un desamor. Cuando uno llega a amar a una persona, se ama a sí mismo. Eso lo dice la Biblia. Yo no estoy diciendo cosas nuevas, eso está en la Biblia. Yo solamente he tratado de analizar un poquitito los términos para actualizarlos. El amor te libera del egoísmo y te salva del suicidio. Amén. El amor te libera del egoísmo y te salva del suicidio. Egoísmo, usted se centra en sí mismo. Y suicidio significa quitarse a uno la vida. Y está aumentando cada día el suicidio. Y en los países desarrollados hay más suicidio que en los países subdesarrollados. La gente sabe manejar menos los problemas. Los que hemos pasado por necesidad sabemos manejar los momentos difíciles. Los que siempre han estado en abundancia, el día que no tienen, el suicidio es muchas veces la solución. Verse sin trabajo, cuando usted ha tenido un empleo que le genera miles y miles de dólares, y ahora verse sin nada. Mi esposa y yo nos fuimos a Texas. Pasamos 3 años. Mi sueldo llegaba a los $60,000. Y yo me vi en Texas ganando 22. Y vinimos de nuevo para Nueva York. Y ahora mismo yo creo que mi sueldo a lo mejor quizás llegue a 25. Sin embargo, Dios me ha ayudado a sobrevivir en la escasez. Amén. Creyendo en lo que dice Proverbio 37:25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. 1 año, 3 meses, 7 días y 12 horas sin empleo, y Dios siempre hizo provisión, y siempre tenía el dólar de la vergüenza y algo más. Dios hace provisión, no deja a sus hijos desamparados.
Somos la familia de Dios. En Cristo somos una gran familia. En Cristo, gracias a Dios, no hay distinción de raza, de género, de estatus social, de condición económica, ni de religión. Porque en estos días una hermana me escribió electrónicamente. A veces yo tengo que ayudar a personas por teléfono a manejar problemas de familia y a veces por la computadora. Y hace cerca de un mes estoy ayudando a una persona de otro país electrónicamente. Digo, bueno, qué lindo que Dios puede darnos a nosotros la facilidad de la tecnología. Y yo le dije, mira, una persona de otra religión le dio una declaración tan fuerte que ella dijo, pero ¿cómo? Digo, no nos creamos exclusivos. Dios tiene pueblo en todas partes. Y tiene gente a la que está usando en la luz y la verdad que han conocido. Así es que escucha lo que dijo esa señora, preste oído y sigue el consejo bíblico. Y si yo le mostrase aquí en mi teléfono todas las comunicaciones que he recibido durante el mes, son páginas y páginas y páginas de esa muchacha con una crisis familiar. Pero me dijo en el último mensaje donde dice, gracias, me dice papá, gracias papá, porque he encontrado la paz. Sus consejos han sido válidos y sus oraciones no se han quedado en el techo, han ido al trono de la gracia y yo he recibido la bendición. Estoy tranquila, no obstante lo que suceda, a pesar de la crisis que hay. Imagínense que se le va a usted el esposo y se le aloca y se va con otra. Es fácil. Y le deja a la familia sola. Esa crisis está atravesando a esa pobre muchacha, pero Dios le está ayudando. Y Cristo está con él. Amén. Amor y reverencia son los dos elementos básicos de la unidad familiar. Esa reverencia significa el estudio, la oración, el trabajo misionero. Hay que hacerlo, porque eso es alimento para el espíritu. Yo prefiero irme al trabajo sin desayunar, pero no sin estudiar la palabra. Ese es el alimento que necesita el espíritu. No es solamente del estómago, no solo de pan, sino de toda palabra. A veces la decimos, pero no la entendemos. Se dice fácil, pero no se hace fácil. Si en un hogar se pierde el respeto y el amor, se perdió todo. Ya no se llama hogar, sino casa vacía y sin armonía. El amor y la reverencia le dan cohesión o fortaleza al hogar. Dice a los hijos que obedezcan a sus padres. Obedecer a vuestros padres no solamente implica seguir sus órdenes, sino agradarlos, complacerlos, ayudarlos, considerarlos en sus cargas y responsabilidades. Padres, ustedes que le dan todo a sus hijos, están haciendo mal. Los hijos deben tener asignaciones, obligaciones en la casa. Cuando era jovencito, fui criado por una tía que ella decía, yo no necesito emplear personas afuera. Tengo 3 trabajadores acá. Sus 2 hijos y yo. Hay que pintar la casa, pintábamos la casa. Hay que ir al jardín, tengo 3 jardineros. Y nunca pagó un servicio fuera. Nosotros 3 teníamos que hacer las asignaciones de la casa. Y aprendan a cocinar, para que cuando estén grandes no se mueran de hambre. La señora sabe que por la gracia de Dios puedo cocinar. En la semana ella me hace el almuerzo básicamente y nos repartimos. Pero desayuno y cena y el arreglo de la casa, pregúntele a ver si yo limpié la casa ayer, sí o no. Mi doña. Y dice ella, y lo haces mejor que yo, porque limpia bien, le pasa el mapo, el agua y hasta después toma un rociador y me perfuma la casa para cuando yo llegue la sienta olorosa. ¿De veras? Eso lo aprendí de mi tía que decía eso. No. Aquí hay que hacer de todo. Los calcetines y la ropa interior, lávelos en el baño y dan menos trabajo a la lavadora. Ayer yo hice eso y en el Steam ahí donde se ponen a calentar y se secan. Ahí está la secadora, fácil. Aquí se puede hacer eso. Ay, de por Dios. A veces somos carga innecesaria.
los ordena. Obedecer significa dialogar con ellos, escuchar sus sabios consejos, tenerlos como nuestros mejores amigos. Son nuestros padres. ¿Quién de ustedes tuvo un papá que era su amigo íntimo? Tres manos se levantaron. 4. Yo puedo decir eso de mi papá. Mi papá sabía hasta mis aventuras y yo sabía las de él. Porque fuera de estar con la señora, papá hacía sus canitas al aire. Y yo decía, wow, este viejo viene fácil. No. Digo, wow, tremendo. Sí, y yo le decía, papá, necesito algo. Porque, dicen allá, tengo una movidita. Significa que tenía alguna cita con alguna chica. Ya él sabía todo eso. Amigos íntimos. Y de estar hasta las 12 de la noche conversando. Y decirle a la señora, Ángel María, ya es tiempo de que vengas a la cama. Digo, papá, vete, que ya la señora está poniéndose celosa. Un amigo así fue mi padre. Un amigo así. Y los hijos quieren tener a sus padres. Ojalá que tengamos a nuestros padres como nuestros mejores amigos. Quieren lo mejor para nosotros. Y escuchar consejo nos hace ¿qué? Llegar a viejo, ¿verdad? Dice el refrán. Agradecer sus atenciones y sacrificios. Ese mandamiento es como un mandamiento con promesa. Hacer esto que añade vida a tus años y años a tu vida. No provoquéis a ira, dice a los padres. Eviten acciones o situaciones que produzcan o generen rebelión o desánimo. Hay padres que le dicen a los hijos, tú no sirves para nada. Tú eres un asco. Qué muchacho que da problemas. Tú eres un problema. Mire, se lo creen. Tú eres un inútil, se lo creen y terminan siendo un problema e inútiles. Porque eso se va somatizando, se queda aquí. Al contrario, me siento orgulloso de ti. Eres lo mejor. Como le digo yo a mi nietecito, tú eres lo más lindo que Dios ha dado sobre la tierra. Y cuando estaba con nosotros, lo besaba, lo abrazaba y decía, ya papá, está bien. Dios mío, que tú necesitas todo eso para que puedas sobrevivir. Un niño necesita aproximadamente entre besos y abrazos en el día, por lo menos 20. ¡Aleluya! Y hay padres que ni siquiera besan a sus hijos ni las abrazan. Yo tengo unos sobrinos, y Freddy es uno de ellos, conoce a Alex, que Alex me abraza, me besa, y tengo sobrinas que me abrazan, me besan, y así. Mi hija antes de casarse se sentaba en mi pierna. Ya después de casarse no puedo hacer porque luego el árbol se pone celoso. Pero esa fue la hija que tuvimos. Acostarme con ella, jugar con ella, peinar las muñecas, peinarle su pelo. Yo tenía que hacer eso. Padres, aprovechen eso. Después que crecen no podrán hacerlo. Se nos va el tiempo. Y hay que dar tiempo de calidad para los hijos. La disciplina del Señor, quiere decir la corrección divina, nos da ¿qué? Seguridad y protección contra el mal. Nos evita el derrumbe familiar y la desintegración social. Disciplinar no significa abusar. Disciplinar significa corregir, privar muchas veces de privilegios a los hijos para que entonces puedan enmendar su conducta. En estos días me tocó trabajar también con un muchacho que está en dificultad académica y los padres pidieron su auxilio, le pidieron auxilio y yo fui allá. Gracias a Dios que el muchacho reconoció y me dijo cosas que no le dijo a sus padres, porque a veces los hijos tienen cosas que no quieren decir a sus padres, pero se las dicen a una persona madura y de confianza. Y hasta ahora él comenzó a hacer cambios. Y me dijo, yo sé que es errado, que tengo que hacer cambios, que tengo que dar, no debo traicionar la confianza de mis padres, tengo que ser honesto, no puedo decir mentiras. Él mismo comenzó a decir todas las cosas que los padres me habían dicho. Entonces yo le dije al final, ¿tú quisieras que vaya y me ponga frente a ti y a tus padres? Y dice, no, así no me gustaría. Ya con lo que yo hablé y lo que usted me dijo y lo que oramos, aquí basta. Yo después hago los arreglos. Digo, interesante eso. Pero es bueno que los hijos tengan esa confianza con nosotros. Haciendo una síntesis, debemos reconocer el liderazgo de la familia. Los padres son la autoridad en la casa. Y por grande que sea un hijo, siempre será hijo. Mi papá me decía, ¿quieres mandar? Cásate y tú manda en la casa. Era militar, y los militares ya saben cómo son.
¿Tú quieres mandar? Cuando tú tengas tu casa. Pero fue un caso inverso. Cuando yo me iba a bautizar en la iglesia, él fue a mi casa a reprenderme para que yo desistiera de bautizarme. Y éramos grandes amigos. Y yo le dije a mi papá, papá, cuando yo estaba bajo tu tutela, seguía tus órdenes, tus directrices, pero ahora yo pago una renta, soy un hombre casado, tengo una hija, tengo una mujer, tengo una carrera, en eso no puedo complacerte. Yo te invito mañana al bautismo. Amén. Con todo respeto, y al fin y al cabo, esta señora, ella presentó al Señor, a mi padre, en brazos de mi esposa. Murió mi papá, arrepentido. Y no quería saber de la iglesia. No quería saber de la iglesia. Sin embargo, murió en brazos de una persona de iglesia. Así es. Reconocer, que dijimos, el liderazgo familiar. Hacer de Cristo el huésped de honor, como nos dijeron esta mañana en la lección, en la parte de la lección de escuela sabática. Debemos expresar el amor y la reverencia de manera recíproca. No exigir. El amor no se exige. El amor se da y uno lo gana. Amor genera amor. Violencia engendra violencia. Debemos ser santos y limpios por la gracia de Cristo. Obedecer por amor, no por fuerza ni por violencia. Permitir que el Santo Espíritu controle o guíe nuestros pensamientos, nuestras acciones, emociones y acciones. Y aceptar el concepto de la disciplina divina y aún hasta la disciplina humana, porque las dos tienen un propósito redentor, para librarnos de los problemas. La disciplina no debe ser destructiva, sino redentiva. La disciplina es un medio para corregir, para enmendar, para instruir, construir el interior. La disciplina educa, alimenta el espíritu, y la disciplina enseña, me muestra el camino. Termino con una ilustración. Me gusta terminar siempre con una ilustración. Se llama 3 consejos. Un hombre se casó con una señora y la situación del matrimonio fue muy bien hasta que escaseó el empleo, como hoy día. Y él le dijo, bueno, hija, tenemos que tomar una decisión, aquí no hay trabajo, yo sé que en otros lugares hay mucho trabajo. Yo me voy, pero no voy a venir de una vez. Acuérdense que esto es una historia, una ilustración. Y dijo, me voy por 20 años de aquí. En 20 años yo voy a regresar, pero no voy a desatenderte. Dejó familiares para que le prestaran atención. Como pasaron unos meses, en la luna de miel, pues, el hombre tuvo sus relaciones con la señora, pero nunca se imaginó que la señora iba a quedar embarazada. Tampoco se dio cuenta. Se fue y trabajó con un hombre hacendado que tenía mucho dinero. Trabajó duro, a veces hacía hasta horas adicionales, horas extra. Cuando están llegando ya a los 20 años, porque el hombre dijo, tiene que trabajar para mí por 20 años. Esa fue la condición. Nunca te va a faltar ni comida, ni techo, ni trabajo. Pues está bien. Llegaron los 20 años cumplidos y le dice el hombre, bueno, quiere prolongar el tiempo, como le hizo Labán a Jacob. ¿Se acuerdan? Le trabajó por 7 años, pero no le dio la que él quería, sino 7 más por la que tú quieres. Le dice el hombre, 20 años, tú decides si quieres seguir trabajando o si quieres que te devuelva la plata. Porque tampoco le dijo, pague, le dijo, resérveme toda la plata, ahórrela para que yo no la gaste, deme lo necesario. El hombre le dice, mira, yo te tengo una propuesta. Tengo 3 consejos. Si te doy los 3 consejos, no te doy la plata. 20 años de trabajo y que no me va a dar la plata. Dice, bueno, si te doy la plata, entonces no te doy los consejos. Pero no te lo puedo dar los 2 a la vez. Tienes que decidir. Y el hombre mira a su empleador y le dice, wow, aquí me la puso dura, ¿verdad? Está bien, deme los 3 consejos y no me dé la plata. Wow, señor, es un hombre sabio.
Dice, primer consejo, no dejes camino real por vereda. Segundo consejo, no te metas en asuntos ajenos, no seas pendenciero. Tercer consejo, no te dejes dominar por los impulsos ni actúes por emociones. Son los 3 consejos. El hombre aceptó el consejo y dice, mira, aquí te voy a dar agua, aquí hay un poco de comida, pero este pan grande es un pan, especie de una torta que yo he preparado para ti. No la puedes partir en el camino, tienes que partirla cuando llegues a tu casa con tu señora. Y si tienen hijos, pues con tus hijos. No, yo creo que no tengo, dice, porque salí apenas recién casada. Bueno, toma su alforja, lleva todo, su agua, comida. Y cuando está caminando encuentra a un hombre que le dice, mira, si tú tomas este atajo, por aquí se llega más fácil. Entonces se acordó el primer consejo, no dejes camino real por vereda. Siguió su camino y más adelante se dio cuenta que por donde estaba el atajo siempre había ladrones y atracadores. Mataron 2 o 3 y le quitaron lo que llevaban. Llegó a un hotel o una posada y allí encontró a un hombre que le dice, mire, cuando usted esté en su habitación arriba y oiga ruido, no saque su cabeza ni se asome a la ventana, porque hace 2 días una persona hizo eso y una bala le perforó parte de la cara y murió. Bueno, el hombre se subió a su habitación y escuchó el consejo que decía, no te metas en asuntos ajenos ni seas pendenciero. Escuchó ruido, gente que estaban haciendo ruido, peleando, pero se quedó en su habitación, no se acercó a la ventana ni la abrió. A los 2 días, al día siguiente encontró justamente que había matado a 2 personas. Siguió su camino y cuando está cerca de la casa dice, no me voy a llegar de una vez a la casa, yo voy a ver qué está sucediendo cerca de mi casa. Y era de tardecita y ve que la señora de él tiene así, recostada en su pecho, a un hombre joven, pasándole la mano aquí por la cara, por el cabello. Dice, mira esta bandida traicionándome con un muchacho de 20 años. Pero se acordó del tercer consejo, no te dejes guiar por los impulsos o las emociones. Esperó el día siguiente y entró y tocó a la puerta y la abrieron. Cuando llega dice, señora, aquí está después de 20 años, aquí está su esposo. Y he escuchado los 3 consejos y me han entregado esta torta. Pero ese muchacho, ese hombre que usted acariciaba joven, ese es el hijo nuestro, que tiene justamente 20 años. Usted me dejó embarazada y no se acuerda de eso. Dice, wow. Dice, vamos a abrir la torta. Cuando la abrieron, estaba todo el dinero que había trabajado por 20 años. Amén. Primer consejo, no deje camino real por vereda. No deje este camino, que esté en el mejor camino. No se ponga de pendenciero a meterse en vida ajena para que no se meta en problemas. Y por último, no se deje guiar por la emoción, porque la emoción siempre nubla la razón. Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga y que esta presentación de la palabra de Dios sirva para nuestra edificación y para gloria del único que la merece, el Señor Jesucristo.